Y bueno, ayer vimos lo que era el proceso de activación de los linfocitos B, ¿verdad? Que es un proceso importante, sin lugar a dudas, y que termina o culmina cuando hay interacción con los CD4 en este proceso de maduración de la afinidad, generación de linfocitos B de memoria y lo que sería el cambio de isotipo. Bueno, ahora vamos a ver el lado de la activación de los linfocitos B. ¿Qué es lo que sucede cuando se activan los linfocitos B, tanto CD4 como CD8? ¿Qué acciones específicas van a generar esta activación de los linfocitos T? La meta final, ustedes a lo mejor no lo saben, que lo saben, pero finalmente lo hemos estado diciendo desde el primer día del curso de inmuno. La meta final de que se activen los linfocitos T, pasar de un pequeño pool de linfocitos específicos para un antígeno a una gran cantidad de linfocitos específicos para ese mismo antígeno. Eso depende obviamente de que se seleccione el linfocito específico para el antígeno y se genere una situación que conocemos como selección clonal. Estos linfocitos específicos pues se deben de activar, deben de llevar a cabo su acción efectora y también deben de generar memoria para que en un futuro encuentro con este mismo antígeno ya no se tarden tanto en activarse, ya no les lleve de 7, 15 a 21 días, sino que en 3 días podamos tener ya la activación de los linfocitos de memoria, tanto en el caso de los linfocitos B como en este caso de los linfocitos T, pero ahorita pues nos estamos enfocando en los linfocitos de ustedes no saben que lo saben, pero ya lo saben. Ustedes ya saben que es un linfocito T. ¿De dónde salen? Saben que son generados en la médula ósea, al igual que todas las células del organismo, pero que se llaman T porque tienen que ir al timo a llevar un proceso que se llama de maduración. Y ahí en el timo ustedes saben que les ocurre finalmente que se ciernen y se vayan hacia CD4 o CD8, que es lo que se conoce como selección positiva. Ustedes saben también que aquellos que reconocen antígenos propios son eliminados, se van a corpúsculos de Hassall con el término de selección negativa de tipo central. Y pues ustedes ya saben que madura ahí en el timo, el linfocito. Sin embargo, el timo tiene una involución en el tiempo y que posteriormente la maduración es en el tejido linfoide asociado a mucosas. Ya saben que la selección positiva es que se definan si es CD4 o CD8, que la selección negativa es eliminar a aquellos que son clonas autorreactivas o aquellos que de plano no tienen capacidad para reconocer antígeno. Ya saben que un CD4 pues es un marcador de superficie, pero que tiene una función, que el CD4 es la molécula que tiene ALSK, que es la molécula fosforiladora, para fosforilar a lo que sería el complejo tetramolecular que acompaña al receptor del linfocito. Saben ustedes lo que es ya la restricción de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y tipo 1. El tipo 2 solamente lo reconoce CD4 y tipo 1 solamente lo reconoce el CD8. Y ya saben también cómo funciona el receptor de los linfocitos. Entonces todo eso, créanmelo, ya está ahí en su cerebro. De alguna otra manera medio distorsionado o de repente medio fugaz, pero ya se encuentran las ideas ahí. Si han asistido a todas las clases, están ahí escondidas esas ideas. Si no han asistido, pero han leído el libro de Lavas, también están ahí dispersas, pero ahí se encuentran. Si las buscamos, las encontramos, nada más es cuestión de ordenarlas. Y bueno, la biología de activación de los linfocitos T nos lleva a que haya una regulación por parte de esta activación. Esta regulación la producen los linfocitos CD4 y son los que van a dirigir esa regulación de prácticamente toda la respuesta inmune hacia los antígenos diana, que pueden ser patógenos intracelulares o extracelulares, y que a su vez pueden ser virus, bacterias, parásitos, hongos, y depende mucho básicamente de lo que presenten el linfocito T, el tipo de activación que vamos a tener. Entonces vamos a ver activación de lo que serían linfocitos. Ustedes ya saben que esta activación depende de la presencia de células dendríticas que tienen la capacidad de jalar los antígenos en la piel, en el tejido linfoide asociado a mucosas, en prácticamente cualquier órgano de la economía humana y viajar hasta por los vasos linfáticos hacia la aferencia de los ganglios linfáticos adyacentes al lugar donde se encontró el antígeno y entonces generar ahí la selección clonal. Llega la célula dendrítica, presenta un antígeno que ya procesó,
en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2, dependiendo de la forma en que lo procesó. Si es de tipo 2, pues va evidentemente a estimular a CD4, ¿verdad? Los CD4, decíamos, pueden proliferar y empezar a migrar para llevar a cabo su función, pero también pudieran quedarse y acercarse hacia las áreas parafoliculares para, como ustedes ya saben, estimular a un linfocito B y que este linfocito B se regrese a los folículos y genere centros germinales, que los centros germinales no son más que los lugares donde interaccionan la célula dendrítica, el CD4 y lo que sería el linfocito B, generando el proceso de crecimiento, maduración de la afinidad, células B de memoria y cambio de isotipo. Aquellos que sí salen a la circulación eferente llegan finalmente por los ganglios linfáticos eferentes a la circulación sanguínea, primero del lado derecho del corazón y luego del lado izquierdo, y por la expresión de ciertos receptores de quimiosinas, pues se van a detener en el sitio de la infección. Es algo que hemos repasado en la pregunta de examen. Si viniera, ¿qué sucede después de una activación del linfocito, CD4 o CD8? Pues lo que sigue es un proceso de expansión clonal y después una diferenciación entre el linfocito CD4 que van a llevar a cabo su efecto, aquellos que se van a quedar de memoria. El CD8 es exactamente igual, que es lo que hace o decide que una célula se vaya a llevar a cabo su acción o se quede como una célula de memoria. Eso no lo sabemos. Premio Nobel al que demuestre por qué. Sí sabemos qué marcadores tienen esos linfocitos, pero no sabemos por qué deciden expresar esos cambios epigenéticos que los llevan hacia uno u otro lado. Vamos a ver las señales para la activación de los linfocitos. Estas señales también ustedes ya la conocen, ya saben que depende mucho de la presencia de un complejo mayor de histocompatibilidad que sea reconocido por el receptor del linfocito T, ya sea CD4 o CD8. Si es CD4, pues reconoce complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Si es CD8, reconocería complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y eso es la restricción para las respuestas. Ya sabemos que el receptor no contiene áreas de fosforilación, es un complejo tetramolecular que lo acompaña, sus cadenas epsilon, delta, gamma y las cadenas zeta, y que estas se pueden fosforilar por una enzima que se llama LSK, que está en el CD4 y que se activa en el momento en que entra en contacto con el complejo mayor de histocompatibilidad. Sabemos que también se requieren señales coestimuladoras, en este caso el CD28 es expresado en el CD4 y se une al B7 y esto manda la segunda señal de activación. Y unas proteínas que también tienen su receptor, ¿verdad? El ICAM y el ligando o LFA del ICAM, que son proteínas que se conocen como integrinas y que lo que hacen es dar estabilidad a la sinapsis inmunológica. También ustedes ya lo saben. Entonces, la primera señal es importante para el linfocito T. Es el reconocimiento del antígeno por parte del receptor. Si recuerdan, en el caso del linfocito B también ocurría eso como primera señal. La segunda señal es una señal de coestimulación entre lo que sería el linfocito CD28, ¿verdad? La molécula coestimuladora o llamada CD28 y lo que sería el B7, que nos estaría hablando de la señal número 2. Si ustedes recuerdan en lo que sería, a ver, un segundito. ¿Sí, bueno? Bueno, un segundito. Un segundo. Ahorita regreso. Muy bien. Entonces, decíamos, así como el linfocito B tiene tres señales, la primera es un reconocimiento por parte del receptor del CD4 a lo que está presentando el linfocito B. Y eso es la primera señal, de hecho, que estimula al linfocito B. También el linfocito T, su primera señal es que con su receptor reconozca un antígeno. Lo puede estar presentando el linfocito B o se lo puede estar presentando la célula dendrítica, pero esa es la primera señal y depende de la activación, ya decíamos, de los complejos tetramoleculares que acompañan a cada receptor del linfocito. La segunda señal depende de un fenómeno de coestimulación.
Cuando veíamos la interacción del linfocito B con el linfocito T y la activación del linfocito B, el linfocito B se activaba por la presencia de CD40 y el linfocito T tenía el ligando de CD40 y eso le daba su segunda señal. En el caso de los linfocitos T, tanto CD4 como CD8, su segunda señal es que exista en la célula presentadora de antígeno la molécula B7. Y en el linfocito, tanto CD4 como CD8, la molécula CD28 que va a mandar una señal de activación. Si no existe esta segunda señal, no se activa el linfocito aunque haya reconocido el antígeno y entonces pasamos a una situación que se llama anergia. Es como una pausa inmunológica, pero es mala idea que ocurra esto porque esos linfocitos quedan mucho tiempo en pausa inmunológica, entran en un fenómeno que se llama apoptosis. Y la tercera señal, que es igual tanto en el linfocito B como en el linfocito T, es la presencia de citocinas. Para eso se requieren receptores de citocinas, específicamente hablando en los procesos de activación de la interleucina 2. Esa es la citocina más importante para la proliferación de todas las células, no nada más de los linfocitos, sino de cualquier célula. Es importante la interleucina 2. Ustedes pensarán, bueno, pero ¿por qué en un momento determinado una célula dendrítica, un macrófago, un linfocito B va a presentar un antígeno al CD4? ¿Por qué no le presentaría la molécula B7, que es la coestimuladora, para que se una a la molécula CD28 y se dé bien la estimulación? Porque es que pudiera no estar presente esas dos señales. Y eso ocurre en algunas ocasiones porque las células dendríticas a veces presentan antígenos propios que no son antígenos invasivos. No es algo, no fue una bacteria, no fue un patógeno, no fue un hongo, no es una célula neoplásica, es simplemente una proteína propia en el citoplasma, se ensambla en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, se presenta a el CD4, pero como no está esto presentado en el contexto de un proceso inflamatorio, la célula dendrítica no expresa moléculas B7. Por lo tanto, aunque presenta ese antígeno y es reconocido por CD4 y se provoca la primera señal, no hay una segunda señal coestimulatoria porque realmente no es lo que quería, sino que quizá lo que quería la célula dendrítica es encontrar esas clonas autorreactivas que pudieran en un momento determinado reconocer antígenos propios. Esto es lo que se conoce como el fenómeno de tolerancia periférica. Es decir, aquellas clonas que todavía escaparon a la tolerancia central, porque cuando veíamos esa clase decíamos que de repente algunas escapaban, bueno, pueden ser reconocidas en la periferia y eliminarlas, mandarlas a anergia o no tener respuesta. Pero cuando el proceso se produce, este proceso de fagocitosis en el contexto de una inflamación, porque realmente es un patógeno que nos invadió, entonces la célula dendrítica se ve tan estimulada por las citocinas que liberaron muchas de nuestras células de los tejidos, los cuales están viendo invadidos, que permiten que exprese B7 al mismo tiempo que están expresando el antígeno. Entonces el linfocito CD4 reconoce el antígeno y sí se ve estimulado por las moléculas de coestimulación y entonces en ese momento hay lo que conocemos como proliferación, selección clonal y proliferación, y esto es en gran parte debido a la liberación de interleucina 2, que es la citocina proliferadora por excelencia. Entonces ya tenemos una clona que crece en gran cantidad. Puede llegar a crecer en tal gran cantidad que puede generar inflamación del tejido. ¿Y qué tejido es el que inflama cuando se producen estas respuestas? Pues evidentemente los ganglios. Por eso tenemos las anginas crecidas, cuando hay una infección de la garganta, o si el proceso infeccioso es más grande, pueden ser los ganglios axilares. Después de una inyección de una vacuna, pueden ser también los ganglios axilares, o una infección de vías urinarias, los ganglios cercanos a la ingle, en fin, los ganglios más cercanos al sitio de la infección se pueden inflamar porque hay una proliferación de una clona que está reconociendo un patógeno. Y muchas veces pensamos que lo que ocurre ahí es que está el patógeno. A veces sí está el patógeno también ahí, pero a veces el crecimiento es simplemente por hipercelularidad, que está dada por las respuestas del sistema inmune. Una de las formas que actúan los adyuvantes, por ejemplo, de las vacunas, es generando o favoreciendo la expresión de moléculas B7 en las células dendríticas. Entonces, una de las preguntas de examen pudiera ser, explícame cómo actúan los adyuvantes en la vacunación. Si fuera alguien de la
Unison, pues me diría, no, es que un adyuvante hace que la vacuna sea más inmunogénica. Sí, pero no es una respuesta completa. Alguien de la UVM diría, bueno, un adyuvante hace que la vacuna sea más inmunogénica, estimulando a las células dendríticas. Sí, ha mejorado, pero no es una respuesta a nivel de la UDS. Alguien de la UDS tendría que decir, un adyuvante favorece la expresión de moléculas B7 en las células dendríticas y de esta manera estimulan mejor a los linfocitos CD4 y CD8. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las B7 se pegan al CD28. Esa es la real forma en que actúan los adyuvantes. Entonces, un adyuvante es generador de más cantidades de lo que sería B7. Y eso hace que la vacuna obviamente sea más inmunogénica. Entonces, cuando ustedes oían, es que la vacuna con la adyuvante va a ser muy inmunogénica. ¿Pero por qué? Pues porque genera inflamación. Sí, pero ¿por qué genera inflamación? Es eso, aumentan la expresión de los B7, que son los ligandos del cerebro. Ya saben que el receptor del linfocito T es acompañado por el complejo tetramolecular, que todo esto cuando se activa pues da una serie de cascadas de activación y cambios de conformación de las proteínas, que es como un Lego, y que finalmente terminan en factores de transcripción nuclear que entran en el núcleo, desdoblan cierta parte de la información genética que le permite a la célula sobrevivir, proliferar y diferenciarse hasta una célula con un efecto determinado. Existen en la superficie de tanto linfocitos CD4 y CD8 como las receptoras de antígeno ciertas estructuras que son importantes para este proceso de activación. Ya habíamos dicho el CD28 con el B7. Este es, digamos, el camino por excelencia para la activación de un linfocito T. De hecho, es constitutiva la CD8 de todos los linfocitos T. Pero en el caso de B7 y B72, que es básicamente la misma molécula, bueno, es diferente molécula, pero tiene la misma función. Estas empiezan a aparecer o son inducidas a su aparición cuando el macrófago, la célula dendrítica o el linfocito B se encuentran en el contexto de un proceso inflamatorio. Entonces aparecen, hay un cambio epigenético para que se conforme esa proteína y aparece en la superficie. El CD28 pues, se puede unir tanto a B71 como a B72 y el B71, B72 se puede unir al CD28. Pero también existe la aparición posteriormente a la activación de unas moléculas en los linfocitos que se llaman CTLA4. Esta molécula del linfocito es inducible, no aparece más que cuando ya se generó un proceso inflamatorio. Una vez que se genera un proceso inflamatorio, aparece este receptor. Este receptor en general en número es más pequeño que los CD28. Por lo tanto, el CD28 casi siempre gana en número para poderse unir por la misma molécula por el vecino. Sin embargo, CTLA4 es inhibitorio, no activa al linfocito. No, lo que hace es disminuir su actividad. Es como la señal de retroalimentación negativa que le dice al linfocito, cálmate. O sea, ya te activaste, ya cumpliste tu función, ya sereno, moreno. ¿Okay? Son menos, pero son más enjundiosos. ¿Qué quiere decir? Que tienen más potencia. Con uno solo que se active, es capaz de inhibir completamente la maquinaria linfocítica. En cambio, el CD28 no es tan potente, pero son un friego. Entonces es muy común que cuando haya un proceso inflamatorio, los que ganen por mucho sea el CD28. Pero cuando el proceso inflamatorio ya generó que muchos de los receptores de CD28 estuvieran ocupados, los únicos que quedan libres son los CTLA4. Y cuando un B7 encuentra un CTLA4, lo que va a ocurrir es que va a haber una regulación a la baja de la respuesta inmunológica. Algunos cánceres son muy inteligentes. Cuando crecen, lo que hacen es generar una gran cantidad, ¿verdad?, de citocinas que estimulan al linfocito CD8 a expresar CTLA4. Entonces, eso lo que provoca es que el sistema inmune se deprima. Ahora, lo que se ha hecho en parte de los biológicos como terapia contra el cáncer es generar anticuerpos monoclonales bloqueadores de CTLA4. Es decir, que los bloqueen, pero no envíen señales dentro del CD8, de tal suerte que estos puedan reconocer células cancerígenas y puedan eliminarlas de una mejor forma. Ya lo veremos cuando veamos inmunoterapia del cáncer,
los sitios de control que tienen los ciclos celulares del cáncer, donde pueden incidir los nuevos tratamientos para bloquear las formas de evasión que tiene el cáncer del sistema inmunológico. Y bueno, hay otras como el PD1, que también está involucrado en este proceso de regulación negativa y que también se encuentran ya algunas terapias para bloquear el PD1 y permitir que los CD8 y los CD4 se activen de una buena forma y eliminen las células cancerígenas. Las células cancerígenas pueden ser inductoras de CD4 y PD1 en el CD8. Eso lo puede bloquear. Ya veremos qué terapias inmunológicas hay para esto. Están cobrando mucha importancia, así como cobran mucha importancia las vacunas para el COVID. Justo antes de la pandemia, el tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer era lo que estaba, por así decirlo, de moda. Ahora pues quedó un poquito atrasado con esto del COVID, se salió del cuadro, pero ya una vez que baje, y ya está bajando, probablemente veamos la culminación de esta pandemia y se cree como una enfermedad endémica, probablemente para el siguiente año, si todo va bien, ya que los niños estén vacunados. Pero bueno, CTLA4, decíamos, es un receptor de muy alta afinidad. Hay muy poquitos, pero tienen mucha afinidad. Cuando ya aparece el CTLA4, inhibe la respuesta. Entonces, al inicio de una respuesta inflamatoria, lo que vamos a tener es mucho B7 y mucho CD28. Casi no hay CTLA4, pero cuando exista un CTLA4, en ese momento se va a pegar al B7 y entonces la señal va a ser inhibitoria. Aparte de esta señal de estimulatoria, existe otra señal que ya habíamos visto, es muy importante en el linfocito B, es básica en el linfocito B, expresa el CD40, el linfocito B, y el ligando de CD40 del linfocito T activa, que es la segunda señal para la activación del linfocito B. Pero en el caso de las células dendríticas o células presentadoras de antígeno, macrófagos, células dendríticas, el CD40 que expresan y que se une al ligando del CD40 de los linfocitos, lo que hacen es como permitir, por así decirlo, le da una licencia o una autorización, ¿verdad?, para que el CD4 haga más potentes a las células dendríticas, expresen todavía más B7. Eso es lo que ocurre. Por lo tanto, al expresar más B7, estas células dendríticas liberen más citocinas y favorezcan la diferenciación de las células T. Es como un proceso ganar-ganar. Ambos van a ganar en este proceso de activación del CD40, pero recuerden, CD40 está en el linfocito B, células presentadoras de antígeno, que pueden ser macrófagos o células dendríticas, y el ligando de CD40 está en el linfocito CD4 o CD8. Y es un fenómeno de reciprocidad. Permite primero que el linfocito CD4 libere ciertas citocinas para estimular a la célula dendrítica, que ésta produzca más o exprese más B7 en su superficie, y también libera interleucinas que a su vez estimulan al CD4 para que se diferencie en un eje o en una línea que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces aquí tenemos la célula CD4, está reconociendo con su receptor a lo que sería el antígeno. Esta sería la primera señal. La segunda señal que tendría que venir aquí sería la de lo que sería el CD28 con el B7. Pero lo que permite que haya mucho B7 es la presencia de lo que sería el CD40 en la célula dendrítica o en el macrófago, que se une al ligando de CD40, que este a su vez es como la parte que permite estimular por parte del CD4 a la célula dendrítica para que exprese mayor cantidad de B7 y ahora sí se une al CD28. Y tenemos las tres señales importantísimas de activación del CD4. Lo que sería el reconocimiento del antígeno, la licenciación con el CD40 y la molécula coestimuladora del B7 y CD28. Ambas, y si cerramos esto todavía con los receptores de citocinas que ocurren exactamente igual en los linfocitos B, pues tenemos muchas señales que van al núcleo y que son activadoras y que van a permitir que el linfocito CD4 pues, se diferencie finalmente. Entonces, se fijan, es como varias señales que todas tienen la misma idea de ir activando al linfocito CD4 o CD8. Aquí están las moléculas CD28 unidas al B7. Aquí está el receptor reconociendo el antígeno en complejo mayor de histocompatibilidad. También, y al revés volteado,
en pacientes con enfermedades autoinmunes, en los cuales siempre hay un proceso inflamatorio activo, llámese psoriasis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, síndrome de estilo, enfermedad de estilo, en fin, una serie de enfermedades autoinmunes. Una de las maneras de poder controlar la activación del sistema inmunológico es generando anticuerpos monoclonales que son capaces de unirse o pegarse a lo que sería B7. Son anticuerpos monoclonales que llevan la partecita del CTLA4. Y entonces esos anticuerpos monoclonales con CTLA4 van y se pegan rápidamente a los B7 y como tienen más afinidad que los CD28, fácilmente le ganan y se bloquea entonces el proceso de activación del sistema inmune. Y uno pensaría, ¿pero por qué querría uno bloquear el sistema inmune? Uno lo quiere bloquear en muchas enfermedades, entre ellas COVID, de hecho. Una vez que se va el virus, lo que mata a la persona es la activación exagerada del sistema inmune. Entonces los inmunosupresores nos sirven mucho aquí para calmar la respuesta inflamatoria. Y vamos a ver la activación de los linfocitos T y sus respuestas de tipo funcional. No los quiero hacer bolas con todos estos números, pero básicamente todos estos números de lo que nos hablan son de moléculas que se expresan en la superficie del CD4 o del CD8 y que le permiten ir migrando afuera de los ganglios. Es decir, cuando estas proteínas no están expresadas, el linfocito no se mueve del ganglio. De hecho, la expresión de muchos receptores de quimiosinas o la no expresión de los receptores de quimiosinas es lo que permite hacer el proceso que vimos ayer, cómo un linfocito B se sale del área folicular para tener contacto con los CD4, cómo un CD4 se mete al área folicular para tener contacto con células dendríticas y de hecho se queda ahí el linfocito, el prefolicular. Y como otros linfocitos, con la pura activación de la célula dendrítica, se salen de lo que es el ganglio y se van por la circulación eferente. Bueno, eso de que se salen, la motricidad que tengan, el movimiento ameboide que tengan estas células en el tejido, depende de la expresión o no de ciertas receptores. Entonces, cuando hay una mayor cantidad de lo que sería el CD69 y hay una pequeña cantidad del receptor de esfingomielina tipo 1, no hay salida de los linfocitos del ganglio, se quedan dentro del ganglio. Pero conforme se expresa una mayor cantidad de CD25, que de hecho el CD25 es la porción alfa del receptor de interleucina 2, ahorita vamos a ver que el receptor de interleucina 2 tiene 3 porciones. Cuando se empieza a expresar esto nos habla de proliferación, quiere decir que ya el linfocito reconoció un antígeno que le expresó o le presentó una célula dendrítica, por ejemplo, cuando vemos un aumento del ligando de CD40, pues ya nos habla entonces de que no solamente planea proliferar, sino que planea estimular tanto macrófagos, células presentadoras de antígeno, linfocitos B, a presentar o expresar más B7, por lo tanto, activarlos más. Una vez que se genera el proceso de activación, recuerden, al mismo tiempo que se están generando esas grandes cantidades de B7, van a unir al C28, empieza ya a aparecer el CTLA4, el regulador a la baja. Siempre en los procesos de activación del sistema inmune, en el momento en que el sistema inmune se activa el sistema inmune y también se activan los procesos de regulación a la baja. Lo que pasa es que al principio lo que más predomina es la activación. Cuando ya se eliminó al patógeno, lo que más empieza a predominar es la inhibición. Estos mecanismos de regulación, si siempre funcionaran bien, no tendríamos tantos desastres como COVID. De hecho, COVID-19 es un fenómeno, una neumonía organizada secundaria al virus del SARS-CoV-2, y una neumonía organizada no es más que una neumonía de tipo autoinmune, generada por un exceso de inmunidad. Ellos se llenan de fibrina los alvéolos, o sea, se tapan por completo. Por eso en fase 3 les tenemos que dar a los pacientes medicamentos eliminadores de la fibrina para destapar los alvéolos. Y bueno, aquí tenemos algunos receptores de selectinas que empiezan a aparecer, ligandos de selectinas, empieza a haber una disminución de receptor, por ejemplo, de la quinina 7 y un aumento de algunas expresiones de las integrinas. Estos cambios conformacionales en la superficie del linfocito T me van a permitir migrar afuera de lo que sería el ganglio. Y eso es algo importante. Como vemos, una vez que se genera el proceso de activación de los CD4 y de los CD8, la expresión de ciertas moléculas en la superficie
y más o menos estas moléculas o la expresión de las mismas, cuando las medimos por citometría de flujo, que no se hace de forma habitual, no es un estudio que se haga de forma habitual, pero le permite ver al inmunólogo si la respuesta del paciente es una respuesta adecuada ante la presencia de un antígeno y que posteriormente culmine con una división celular. Y es básicamente estructuras de superficie que se van presentando después de la activación. No se las vamos a preguntar en el examen, pero es importante que ustedes sepan por qué tienen todas esas estructuras en su superficie. El linfocito, una que si viene en el examen es la interleucina 2. ¿Por qué? Porque ya le hemos mencionado mucho, es la citocina proliferadora por excelencia, es la que le permite reproducirse y hacer la selección clonal. Es la primera interleucina que se produce posterior a que reconocen los linfocitos CD4, un antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Es la primera citocina que se produce. Como en macrófagos, en células dendríticas, la primera respuesta era interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, son los pirógenos endógenos. En linfocitos, la primera interleucina que generan ellos es interleucina 2. Es importante porque les permite crecer, sobrevivir y diferenciarse. Es una citocina cuyo pico más o menos alcanza las 18-24 horas de que se activó el linfocito y después desaparece. A las 24 horas ya no está. ¿Okay? Es una glicoproteína de 14 a 17 kilodaltons. Aquí la vamos a ver, es esta de color morado. Y esto que ven aquí, pues no es más que el receptor de interleucina 2. Tiene tres porciones, alfa, beta y gamma. Y estas tres porciones diferentes se tienen que unir en un espacio alosténico cromatinal, en lo que sería la membrana del citoplasma. No están estas moléculas presentes siempre, sino que se expresan solo cuando hay interleucina en el espacio intercelular. Eh, esto, este receptor, el tener estas tres partes, y fíjense aquí el ABAS lo muestra muy bien, cómo se encuentra la porción beta y la porción gamma, pero nos falta la porción alfa, que es la porción alfa del receptor. Esa porción alfa permite ya conformar al receptor de forma completa y entonces que la interleucina 2 pueda pegarse ahí en el receptor y ejercer los cambios epigenéticos necesarios para entrar o meter al linfocito CD4 en el ciclo celular y empezarse a reproducir. Bueno, a veces cuando ese ciclo celular se reproduce en muchas, con una frecuencia muy alta, como ocurre en los procesos inflamatorios, a veces esta porción alfa del receptor de interleucina 2 se le cae, por así decirlo, al linfocito CD4, se puede medir. Y de hecho es un marcador de mal pronóstico en procesos inflamatorios crónicos persistentes, incluidos COVID. La estimulación crónica, decíamos, se usó mucho tiempo pues, antes de la pandemia. Básicamente los que utilizaban este marcador eran los cirujanos plásticos, perdón, los cirujanos de trasplante. Cuando hacían su trasplante, en las primeras horas, para ellos es muy importante ver si el proceso inflamatorio se empieza a presentar, porque un proceso inflamatorio para ellos es igual a rechazo de trasplante. Una forma que tienen de medirlo en terapia intensiva es midiendo la porción alfa del receptor de interleucina 2, lo cual les habla al trasplantólogo de que hay una activación de varias clonas de linfocitos que probablemente estén reconociendo a su órgano que trasplantó. Entonces es el momento de intervenir con inmunosupresores más potentes. ¿Se fijan cómo un pedacito de la inmunidad tiene que ver con el trasplante? Y uno dirá, ¿pero qué tendría que ver? Pues está bien metida la inmunidad en el trasplante, permitida. Entonces, bueno, aquí tenemos a la célula dendrítica presentando un antígeno, es reconocido por el CD4 con su receptor, también hay una molécula de coestimulación, seguramente hay CD40 ligando al CD40 y en ese momento se libera interleucina 2. Esto permite la proliferación y diferenciación de las células. ¿A qué se diferencian básicamente en esta primera parte los linfocitos CD4? Y ocurre también con los CD8, pues a que se vayan algunos a volverse efectores y otros a que se vayan a volverse de memoria. ¿Qué es lo que decide que unos se vuelvan de memoria y otros de efectores? No sabemos. Pero hay un grupito también, un subgrupo de CD4, que se van a volver células reguladoras. Y esas células reguladoras lo que van a liberar realmente son citocinas antiinflamatorias. Entonces, se fijan, se da lugar tanto a proceso de activación, a proceso de memoria, a proceso de regulación, una vez que se selecciona la clona más adecuada. Vamos a ver ahora el proceso de expansión clonal. Al inicio de cualquier proceso infeccioso, la cantidad
de linfocitos T pues es muy baja. ¿Okay? O sea, pues, así no hay. A menos que hayas tenido esa infección previamente, pues tendrías algo de memoria inmunológica, pero pues si no, pues no hay, simplemente no hay. Vamos a suponer que alguien se expuso por primera vez a COVID, simplemente está en cero su linfocitos que reconocen 19. Y cuando digo ego, eso me muerdo la lengua, porque no es cierto. Porque el coronavirus y porque nos hemos enfrentado a coronavirus toda la vida. Es decir, aunque ustedes no lo crean, hay coronavirus del grupo alfa y beta que año tras año producen las gripas de los humanos. Y esto lo vienen generando pues, desde mucho antes de que nosotros pensáramos que se pudieran infectar o pasar infecciones de los murciélagos a los humanos. De hecho, esos coronavirus fueron detectados en los años 60. Entonces, por reacción cruzada y por muestras de sangre, antes de que ocurriera la pandemia, es decir, personas que donaron sangre por allá de septiembre del 2019, cuando todavía no se infectaba el chino en Wuhan, y se guardaron sus muestras de sangre, por curiosidad les hicieron medición de anticuerpos contra COVID-19. ¿Y qué creen? Hay gente que ya tenía anticuerpos contra el COVID-19 cuando todavía no existía la enfermedad. Esto hace como un blow your mind, ¿no? A la torre. Entonces, esto es una teoría de la conspiración. Nos ponieron esa enfermedad desde hace mucho tiempo. No. Lo que pasa es que esos anticuerpos no son para el COVID-19 específicamente, son para otros coronavirus. Pero como todos los coronavirus comparten epítopes, algunos del COVID-19 son compartidos por sus primos hermanos que no producen la enfermedad tan severa. Y por eso hay gente que ya tiene anticuerpos contra el COVID, o memoria contra el COVID-19, cuando ni siquiera existía la enfermedad. Fíjense, nada más. Entonces, bueno, sí seguramente tenías algo de anticuerpos o CD4 y CD8 de memoria contra coronavirus. Pero cuando te expones al COVID, pues este es un virus totalmente diferente a los humanos, no totalmente diferente, pero muy diferente a los otros. Entonces, el proceso infeccioso inicia. Y vean cómo a la par casi el proceso infeccioso, los niveles de CD4 empiezan a aumentar y también los de CD8. Evidentemente aumentan más los de CD8 porque el CD8 es citotóxico. El CD8 es un hijo de su Pink Floyd y tiene que reaccionar de forma exagerada ante una infección. El CD4 es regulador. A la larga, lo que nos va a interesar, sin albur, es que los niveles de CD4 sigan creciendo poco a poco, y los de CD8 sigan bajando, de tal suerte que nos quedemos más con más CD4 que con CD8, porque el CD8 es muy agresivo, es una molécula muy agresiva, es una célula muy agresiva, es igual que el natural killer. Entonces, tan es así que es de las que provoca gran parte del problema inflamatorio en COVID-19, cuando ya el virus ya se fue. Miren, aquí la infección ya cesó, ya el virus ni está. Ya si les hacen una muestra de PCR, bueno, a lo mejor ahí sí lo encuentran porque el PCR es muy sensible y lo que mide son tasas. Pero si haces búsqueda de antígeno nasal, pues no va a estar, y el virus ya está. Pero lo que sí tienes es un proceso inflamatorio todavía persistente, que mira, puede desaparecer hasta 7, 10, 15 días después de la infección. Y ya te va a quedar una respuesta de memoria bastante decente. Aquí tenemos una pregunta. Así es. Y los CD4 vírgenes, cuando se activan, inmediatamente producen interleucina. Los CD4 efectores tienen muchas funciones y producen muchas citocinas. Esos efectos múltiples de los CD4 se reconocen como efectos pleiotrópicos, es decir, tienen efectos diferentes. No todos los CD4 tienen el mismo efecto. ¿Por qué? Porque el CD4 es coordinador y a veces tiene que coordinar una respuesta contra virus, a veces tiene que coordinar una respuesta contra parásitos, a veces tiene que coordinar una respuesta contra hongos, a veces contra bacterias, en fin, no siempre es la misma respuesta. Lo que sí es cierto es que una vez que el CD4 se compromete a generar una respuesta contra virus, ya así se queda. Ya no pueden andar regresándose y generar una respuesta contra los extracelulares y lo que genera es una respuesta intracelular. De tal suerte que esa plasticidad que tienen los CD4 nos ha permitido, suena manada, les ha permitido a los investigadores inmunólogos clasificarlos en varios subtipos.
Ustedes ya conocen dos porque hemos estado hablando de TH1, que son CD4 que generan respuestas contra patógenos intracelulares, y TH2 que generan la respuesta de tipo humoral, que básicamente son anticuerpos y se nos funcionan contra patógenos extracelulares. Pero hay otros que no habíamos mencionado mucho, como TH17, como TH foliculares y como los TH reguladores. Eso es debido al fenómeno de plasticidad. Tienen tanta plasticidad que a veces, la verdad, ya no sabemos qué son y quisiéramos tener una máquina de la verdad para detectar. Tú, Anchón, ¿quieres a Maite como tu legítima esposa? No respondas todavía, Anchón. ¿Está preparado el polígrafo, profesor Wells? Un momento, ¿pero esto qué es? Es una máquina de la verdad. La iglesia está harta de tanto divorcio y de que la gente solo se case por el banquete y el viaje. A partir de ahora, si no hay amor eterno y verdadero, no casamos. Ya te decía yo que era mejor ir por lo civil. Maite, mejor nos vamos. Ni hablar, Anchón. A ver cómo reunimos luego a toda mi familia de Villaviciosa de Odón. Continúe, padre Gorriti. Entonces, continuamos con la ceremonia. Anchón, tus votos. Yo, Anchón... ¿Tan pronto empiezas a mentir, hijo? Bueno, en realidad en el DNI pone Antonio Jesús, pero siempre me han llamado Anchón. Está bien, continúa, pues. Cuando el profesor Webb dé la señal. Bueno, yo, Antonio Jesús, prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad. ¡Anchón, estás mintiendo! Hombre, es que los enfermos siempre me han dado mucha grima. Solo me temo que el otro día me daba un ascazo. ¡Eres un cerdo! Con lo ilusionada que estaba yo con esta ceremonia, que incluso me he mantenido virgen hasta hoy. ¡Mentirosa! ¡Que no eres virgen! Yo todos estos años aguantando como un campeón. Hija, por favor, qué vergüenza. Con la ilusión que yo tenía en esta boda. Y tú no te quedes ahí. Dile algo a la niña, que para algo eres su padre. ¿Qué? Pues yo no soy el padre de Maite. Hijos míos, hermanos, quiero que aquí reine la paz. Ese es el padre de Maite. Un momento, no puede estar así en la casa del señor. Oiga, ¿seguro que esta máquina es fiable? ¿Qué va? Pero estos curas tragan cualquier cosa. Yo me lo paso teta. Bien, así como la máquina de la verdad del padre antes de casar a los novios, así quisiéramos tener una máquina de la verdad para los CD4 y poder saber a qué se van a diferenciar. Desafortunadamente no hay forma. Y el CD4 se va a diferenciar hasta el momento en que entra en contacto con la célula dendrítica y en ese momento sabe, según el ambiente intercelular y las citocinas que están ahí en el ambiente intercelular, si la respuesta tiene que ser para un patógeno intracelular, para un patógeno extracelular o para un hongo o para todos ellos. Entonces, para eso, hasta este momento, tenemos tres importantes respuestas. Hay más, la verdad es que hay más, pero creo que con estas tres es suficiente si nos queda bien claro. Y el ambiente intercelular, la célula dendrítica, ya detectó lo que fagocitó por ahí es un virus. Entonces, lo que vamos a ver en el ambiente intercelular es gran cantidad de interferón gamma. Y lo que le va a pasar a este CD4 cuando reconozca al antígeno es que el célula dendrítica le va a liberar interferón gamma que a su vez va a comprometer a este linfocito a volverse de tipo TH1. Y el TH1 es el linfocito que produce interferón gamma en gran cantidad, favorece la activación del estallido respiratorio, favorece que en los linfocitos B se produzca IgG, es la respuesta más importante para patógenos intracelulares como los virus, pero cuando esta respuesta no es bien regulada, puede generar enfermedades autoinmunes, daño crónico e inflamación. Si lo que le está presentando aquí la célula dendrítica es más bien un parásito, bueno, en ese momento lo que vamos a ver es una activación del CD4 hacia una respuesta de tipo TH2. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a liberar interleucina 4, 5 y 13. De hecho, estas citocinas van a estar ahí en el ambiente extracelular durante el proceso de activación del CD4 y este se va a comprometer entonces hacia la línea TH2 y va a empezar a producir 4, 5 y 13, que favorecen en el linfocito B el cambio de isotipo para producir IgE en lugar de IgG. Ya saben que esa IgE tiene la capacidad de pegarse a los receptores de fracción cristalizable, tanto en lo que sería basófilos, eosinófilos y células cebadas. Y después, ante la presencia del parásito, pues de granular. Pero que cuando ocurre esto en ausencia de un parásito, y lo que tenemos ahí es un antígeno del queso,
o del polen del quelite, o del mezquite, o del pelo del gato, o del pelo del perro. Entonces lo que tenemos es un proceso de activación de IgE sin presencia de parásitos, pero que lo que nos va a ocasionar va a ser enfermedades de tipo alérgico. Se fijan cómo la enfermedad autoinmune y la enfermedad alérgica corren por diferentes campos. Por eso es bien complicado tener pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y enfermedades alérgicas. Y siempre que digo eso, siempre surge algún compañero o compañera de ustedes, generalmente compañera, porque eso es más común, la enfermedad autoinmune en mujeres, y es más común en mujeres porque la mujer presenta procesos inflamatorios más fuertes, tiene un sistema inmunológico más potente. Entonces siempre surge alguien que me dice, yo tengo una enfermedad autoinmune, también tengo alergia. Y pues es algo rarísimo. Pero ahora parece ser que no es tan raro porque de repente hay varias generaciones que siempre sale alguno que tiene las dos. Y luego tenemos una activación directamente cuando lo que le están presentando aquí es una molécula quizá de Mannan, que sea una característica de uno de los proteoglicanos de los hongos. Bueno, entonces vamos a tener directamente una activación hacia TH17, o si es una bacteria extracelular, que va a favorecerse por la presencia de interleucina 17 en el microambiente celular y que favorece la activación de los neutrófilos, la llegada de los neutrófilos al sitio de la infección. Es la forma de defensa contra patógenos extracelulares y bacterias y hongos, y que a veces puede generar también enfermedades de tipo autoinmune. Los CD4 entonces tienen varios subtipos que tienen varias funciones, pero una vez que se delimitan hacia un subtipo, ese subtipo se quedan y ya no cambian. Existen entonces factores de transcripción que expresan estos linfocitos y que les permiten llevar a cabo estos cambios epigenéticos para que se comprometan con una sola línea. Es decir, una vez que TH1, que el CD4 se vuelve TH1, TH1 se queda. Ya no hay forma de regresar para atrás. De hecho, la generación de interferón gamma bloquea por medio de cambios epigenéticos la posibilidad de la acetilación de ciertas áreas del DNA donde viene la información para generar interleucina 4, interleucina 6, interleucina 13, que darían una respuesta TH2. Es decir, el compromiso bloquea las vías de transcripción de los otros subtipos. Aquí tenemos entonces otro concepto importante que se llama compromiso inmunológico. El compromiso inmunológico se refiere a que las células CD4, una vez que se activan por factores de transcripción para producir un tipo de citosina, ese tipo de citosina ya será el único que van a producir hasta que se mueran. Ya no puede haber un recambio hacia atrás, porque esa misma citosina que ellos están secretando van a tener receptores para la misma que va a ampliar el mismo tipo de respuesta y va a polarizar la respuesta hacia TH1, hacia TH2 o hacia TH17. Y ya no hay forma de volver hacia atrás. Eso es lo que se conoce como el compromiso inmunológico. Esas citocinas que permiten al CD4 tener ese compromiso inmunológico, pues las producen en el microambiente otras células. O sea, de hecho, cuando el CD4 llega al lugar donde se va a ver activado, ya hay en el microambiente otras citocinas que le van a permitir en un momento determinado, pues, generar un tipo de respuesta. Cambios epígenes. Stimulation of adaptive immunity. Fungi breach anatomical barriers to gain access to internal structures. Dendritic cells recognize and bind to fungi and fungal particles by pattern recognition receptors. Fungi and fungal particles are ingested by dendritic cells. Dendritic cells migrate to lymphoid tissues, including regional lymph nodes. Dendritic cells migrate to lymphoid organs to stimulate adaptive antifungal responses. Within lymphoid organs, dendritic cells activate adaptive responses. CD4 T cells are stimulated to differentiate to Th1 and Th2 cells. Th1 responses favor activation of macrophages, B lymphocytes, CD8 T lymphocytes, natural killer cells, and neutrophils. Th2 responses favor activation of B cells, eosinophilia, and IgE production. T cells are recruited to the site of infection. Attaining an appropriate balance between Th1 and Th2 responses
is thought to be important for achieving optimal antifungal protection while limiting autoimmune injury. Bien, entonces ese es el concepto del tipo de activación que decíamos. Entonces, hay una pequeña área genética que tiene que desdoblar. Es una cromatina que está plegada en las histonas y que trae la información para generar un determinado tipo de citosina. Eso, si recordarán, lo vimos en patología y se llaman cambios epigenéticos. Estos factores de transcripción que entran al núcleo y generan los cambios epigenéticos, pues provienen de la activación de hasta arriba del receptor por parte del antígeno que está presentando el complejo mayor de histocompatibilidad, ya saben, la fosforilación por parte del LSK y luego la cascada de activación. Entonces, va a haber acetilación o metilación de las histonas, dependiendo si queremos que abra la información para producir una citosina determinada o no. ¿Okay? No vamos a ver ese video porque ya lo vimos en patología y la verdad es un poquito largo, pero bueno. Lo único que es importante ahí es recordar que la forma que tienen para leer el DNA es abriendo las histonas, que son como un rollo que enrolla al material genético, o enrollando más la cromatina. ¿Cómo se enrolla y se desenrolla? Pues con la acetilación o la metilación. Punto. Cada subtipo de linfocito, entonces, lo que va a provocar es que genere varias citocinas, pero hay unas que son como las más importantes. La respuesta celular, que es la respuesta que ha hecho contra patógenos intracelulares, la citocina, por ejemplo, es el interferón gamma. En las respuestas de tipo TH2, la citocina por excelencia es interleucina 4. Claro, produce interleucina 4, 5, 6, 13, muchas otras. También produce factores de beta, otras cosas, pero esta es la más importante. En el TH17, interleucina 21 y, obviamente, interleucina. Increíble, pero a veces en el examen ponemos TH1 y acá ponemos las citocinas y ponemos TH17 y por acá ponemos interleucina 17. A veces la tienen mal, o sea, increíble. TH17 produce interleucina 21, pero también produce interleucina 17. Vamos a ver la diferenciación de los subtipos. TH1 es la activación de los CD4, característicos para las respuestas intracelulares. ¿Cuáles son los patógenos que se pueden meter dentro de una célula y vivir ahí? Parásitos, virus, ¿verdad? Pero también los adyuvantes generan respuestas de tipo TH1, eso es importante decirlo. Y obviamente la citocina más importante es el interferón gamma, pero también se libera interleucina. Tenemos entonces una célula dendrítica que quizá capturó a un COVID, ya lo fagocitó, lo partió en pedacitos, está presentando la proteína spike o cualquier otra parte del COVID. Entonces la CD4 lo reconoce en este momento, ya saben, primera señal, luego CD28 y B7, segunda señal, la licenciación, CD40, CD40, y luego las citocinas. Citocinas, como es una infección viral, ya la célula dendrítica está liberando interleucina 12. También libera interferón gamma. Pero acá quisieron dibujarles a un natural killer que también libera interferón gamma. Esto para que ustedes no piensen que es solamente una sola célula la que libera todas las citocinas. Muchas células que están ahí en el ambiente intercelular están liberando citocinas para convencer, por así decirlo, al CD4 que lo que mejor conviene al organismo en ese momento es generar una respuesta de tipo TH1. Entonces, el CD4 al ver por así decirlo, bombardeado con citocinas como interleucina 12 e interferón gamma, empiezan estas citocinas a activar cascadas de fosforilación que terminan con factores de transcripción nuclear, entre ellos los más importantes, el STAT4 y el TBET, que desdoblan cierta información genética ahí de las histonas por medios de procesos de acetilación, permiten leer la parte necesaria para producir más interferón, que a su vez vuelve a ampliar la respuesta para generar más factores de transcripción que favorezcan al interferón gamma. De hecho, estos factores de transcripción bloquean o metilan las porciones del DNA que traen información para producir otras citocinas. Esa es la manera en que se bloquea y ya nada más va a producir por interferón gamma, ya se comprometió la línea TH1.
¿saben? Tiene efectos de activación del estallido respiratorio, producción de IgG. La respuesta TH2 de los CD4 es la respuesta más importante contra parásitos. Es muy importante contra parásitos. La citocina, por excelencia, que la representa es la interleucina 4, pero sí produce otras también. Y es una estimulación que generalmente es persistente y repetitiva, pero no tiene mucha fuerza, no es la fuerza de la respuesta TH1. Obviamente, el generar anticuerpos pues va a favorecer a mastocitos, eosinófilos y basófilos, que son los que liberan estas citocinas en el microambiente celular para favorecer la activación de los CD4 hacia el S. Aquí tenemos un parásito fagocitado por la célula dendrítica que presenta una porción ahí al CD4 y este se ve estimulado por las citocinas que han liberado células cebadas, mastocitos, basófilos, eosinófilos, en gran cantidad. Y al llegar la interleucina 4 a los receptores del CD4, bueno, pues se compromete hacia la línea CD4, generando la activación de ciertos factores de transcripción como STAT6 y GATA3, que van a permitir que haya un proceso de amplificación para la respuesta exclusiva de interleucina 4. Y de esta manera, el CD4 se vuelve TH2. Ya se quedó como TH2 y no puede producir interferón gamma porque está bloqueada esa vía. Ya acaparada, por así decirlo, el cambio epigenético para nada más producir TH2. Ya cuando un CD4 se vuelve TH2, TH2 se queda. Y vamos a ver la inducción y diferenciación de las células de tipo TH2. Si es, abre el video. ¿Okay? Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que sería el CD4, una célula presentadora de antígeno. Aquí está la primera respuesta, la segunda respuesta, ya saben, la fosforilación que va a producir la presencia del CD4, el complejo mayor de histocompatibilidad. Y en ese momento, pues, se activa la liberación de citocinas, específicamente la interleucina 2, que permite lo que sería la proliferación. Pero aparte puede haber otras citocinas como la interleucina 12, interferón gamma, que le van a permitir comprometerse a este CD4 hacia una sola línea, ya sea una línea TH1 o TH2, dependiendo del tipo de citocina que haya habido en el momento en que se activó o que predomina en el momento que se activó, pues se puede volver TH1, TH2, también de memoria, evidentemente. El CD4 también en el ganglio se puede acercar hacia las regiones, decíamos, que serían paramoleculares, estimular al linfocito B para que este haga cambio de isotipo, maduración de la afinidad, y empiece a producir IG, que es lo que se requiere más con las infecciones de tipo parasitario. Entonces, una respuesta completa, tanto de anticuerpos como de linfocitos TH1, TH2 y de memoria que van a salir a la circulación. Y uno diría, ¿pero por qué se van los de memoria? Porque no se quedan en los ganglios, están en los centros germinales mientras se está generando la memoria, pero una vez que ya se generó, se van a ir y se van a ir a vivir a la médula ósea. Los otros no, los anticuerpos de tipo IgE se pegan en la célula cebada o mastocito para que con una segunda exposición al parásito y por medio de puenteo, pues generen la degranulación. Esas enzimas tan agresivas, colagenasa, elastasa, proteína catiónica, y aquí está el eosinófilo, proteínas catiónicas eosinofílicas, en un momento determinado, también ante la presencia de anticuerpos de tipo IgE, también van a tener la capacidad de degranularse para matar al parásito. Y bueno, CD4 está en el área, ¿verdad?, coordinando las respuestas contra los parásitos. Las respuestas de tipo TH1 y de TH2, acuérdense que el TH1 puede también estimular al macrófago que ya fagocitó un patógeno para que haga un estallido respiratorio en un momento determinado. Y eso pues le favorezca la destrucción. Pero también puede un linfocito T regulador generar citocinas inhibitorias del macrófago para transformarlo en macrófago de tipo M1 a macrófago de tipo las respuestas del sistema inmunológico. Y bueno, tenemos a veces que TH17 es una respuesta probable. Este habitualmente va más en contra de bacterias y hongos.
También la respuesta de tipo TH17 se llega a presentar en los procesos de apoptosis. Las citocinas más importantes de los linfocitos CD4 que se comprometen a la línea TH17, pues miren, es interleucina 17, pero también hay interleucina 23, 22, interleucina 6, interleucina 1 y factor de crecimiento y transformación. Todas estas citocinas también hacen los cambios epigenéticos que inhiben, obviamente, el efecto para producir TH28. Los TH17 también, vean, son reguladores y el factor de crecimiento y transformante beta puede inhibir el efecto de. Cuando hay deficiencia, porque hay personas que nacen con deficiencia del STAT3, que es muy importante para generar las respuestas de tipo TH17, para desdoblar esa información genética necesaria para producir interleucina 17, interleucina 23. Bueno, pues esos pacientes sufren de lo que se conoce como síndrome de Hope, que son abscesos. Pero un segundo antes de continuar. ¿Quién era Hope? Yo sé que ustedes lo saben, que son católicos apostólicos romanos, pero va a ser importante recordar. La paciencia de Job. Había en tierra de Uz un varón llamado Job, hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, que tenía grandes posesiones. No hay otro como él en la tierra. Dijo Yahvé a Satán. Vive apartado del mal y temeroso de la ley divina. Yo no lo creo así. Replicó Satán. Quítale su bienestar y sus riquezas y verás cómo te vuelve la espalda. Permitió Yahvé que Satán destruyera las cosechas y el ganado de Job, luego que sus hijos murieran entre los escombros de una casa que derrumbó el viento del desierto. Y dijo Yahvé a Satán. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Aunque tú actuaste contra él, con mi permiso, para entristecerle, sigue apartado del mal y temeroso de Dios. Permitió el Señor a Satán que probara a Job con una enfermedad maligna y le cubriera el cuerpo de llagas. ¿Todavía sigues bendiciendo a Dios?, le preguntó a Job su esposa. ¿Por qué no, mujer? Respondió Job. ¿No hemos recibido de Dios todos los bienes? ¿Por qué no vamos a recibir también los males? Unos amigos visitaron a Job en el estercolero en que estaba acostado para hacerle compañía y consolarle. Por lo que comentaban, decían que los sufrimientos son siempre el castigo de un mal cometido. Estoy seguro de mi inocencia, dijo Job. Pero yo no puedo juzgar como si fuera un juez la voluntad divina. Yahvé, para premiar la fidelidad de su siervo, le devolvió la salud y aumentó hasta el doble todas las riquezas y bienes que antes tenía. Job fue padre de 14 hijos y 3 hijas, y vivió después de lo ocurrido 140 años, siendo muy feliz en su larga vida. 14 hijos, ya no estoy seguro cuál era el castigo de Job, si lo que le estaba haciendo el diablo o lo que le estaba haciendo Dios. Así es, pues bueno, ese es Job, una historia muy extraña en donde Dios permite que el diablo le haga fregaderas a Job, nada más para demostrarle que sí es un fiel sirviente. Bueno, y después pues el pobre de Job le dan más hijos, pero bueno, le regresan sus riquezas. Cuando tenemos, por ejemplo, un hongo y se reconoce esta estructura del hongo, entonces al CD4 se le estimula, ¿verdad? Reconoce esa porción, pero aparte ciertas citocinas como interleucina 6, 1, 17, 22, y también el factor de crecimiento y transformante beta, que dice de dónde viene, ¿no? Sources, de dónde proviene. Generalmente proviene del epitelio, del tejido. De hecho, los queratinocitos son grandes productores de factor de crecimiento y transformante beta. Entonces, esto estimula a los linfocitos que se encuentran ahí para que, por medio de cambios epigenéticos, entre ellos el STAT3 y lo que sería el ROR gamma, pues hagan los cambios epigenéticos necesarios para producir interleucina 21 y que esto amplifique la respuesta de tipo TH17, que tiene como función liberar interleucina 17 que aumenta la barrera epitelial contra los hongos y favorece funciones de miotaxis de neutrófilos. Cuando Dios le dice al diablo, está bien, puedes enfermar a Job, pues el diablo dice, le quito el STAT3,
le voy a generar una deficiencia de TH17. El demonio sabe inmuno y entonces le genera a Job accesos fríos, infecciones de vías respiratorias, eczema severo, niveles altos de IgE, candidiasis y queratococos. Se conoce como síndrome de Perige. Es raro, pero existe. Esa es una excelente revisión de la doctora Luiana Hernández, que utilizó, de hecho, esta revisión para entrar al capítulo del noroeste. Y bueno, se las recomiendo mucho luego. Tengo oportunidad de que leerla. El CD8 utiliza los mismos caminos de reconocimiento de antígenos y la señal es coestimuladora igual que el CD4. Pero si la respuesta innata es fuerte, generalmente por sí solo, no requiere el CD8 que esté presente el CD4. A diferencia del linfocito B, que sí requiere que esté presente el CD4, el CD8 no requiere que esté presente el CD4. El CD8, por encargo, una vez que le presentan un antígeno, lo va a buscar y lo va a eliminar. Es muy importante en la respuesta de infecciones virales. Es básico en la respuesta contra COVID, nada más que nadie lo conoce. Es muy importante en la respuesta contra trasplantes de órganos y tumores. Y en la inmunidad adquirida, ya sabemos que el VIH le gusta afectar a los CD4. Obviamente es el tronco de estabilización de la respuesta inmunológica y por eso afecta tanto a las personas. Tenemos presencia del CD4 mientras el CD8 está reconociendo un antígeno. Esto permite que haya una coestimulación y haya diferenciación del CD8. Pero el CD8 en un momento determinado pudiera, sin presencia de CD4, solito reconocer una molécula que le está presentando la célula dendrítica e igual se va a diferenciar. ¿Okay? No es que requiera fuerzas que esté el CD4, pero si está el CD4, pues todavía mejor. Y la diferenciación del CD8 se refiere a, aquí no se refiere a que se vuelva CD8 tipo 17, CD8-1, CD8, no, eso no. El CD8 no anda con fregaderas. El CD8 siempre que se activa es para matar. Nada de que me voy a ir, que sea un tipo de respuesta. No, estos son fregaderas del CD4. El CD8 nada más adquiere la maquinaria de guerra, es decir, se le activa su capacidad de perforar células, porque empieza a expresar gránulos citoplasmáticos de perforinas y granzimas, libera interferón gamma, y hay factores de transcripción como el TBET y la eomesodermina que son estimulantes del CD8. Y bueno, aquí tenemos entonces la activación del CD8, estamos en un ganglio linfático, llega a la célula dendrítica, estimula al CD8 porque le va a presentar un antígeno, ya sabemos el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, CD8 lo reconoce, aquí está CD8 con complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, fosforilación, señal coestimuladora y en ese momento adquiere maquinaria de guerra el CD8. Entonces, a raíz de esto, el CD8 se va a ir, ¿verdad?, a un proceso de proliferación clonal y va a salir por la eferencia del vaso linfático que después lo va a llevar a la circulación venosa y después a la circulación arterial y por presencia de quimiosinas va a poder llegar al sitio de la infección. Detecta un hemocito tipo 2, por ejemplo, infectado con COVID, entonces este reconoce la proteína Spike que había presentado la célula dendrítica y dice, esta célula está infectada. En el neumocito tipo 2 muere. Monomérica, ¿verdad? Van a conformar una pequeña, pues, por así decirlo, entrada al citoplasma por donde van a pasar las enzimas que van a activar el proceso de la apoptosis. Y adiós neumocitos. Otra forma que tienen es que los neumocitos infectados con COVID expresan lo que sería el FAS y bueno, también tienen ligandos de FAS. Pueden activar el proceso de la por la vía de los receptores de la muerte, como lo habíamos visto en patología. Evidentemente, todo el proceso de activación, tanto el linfocito D como CD4 como CD8, genera memoria. ¿Cuánto dura la memoria inmunológica? Se cree que años, siglos o la vida entera. De hecho, expresan muchas moléculas muy semejantes a las que expresan las células cáncer. Ustedes ya saben que las células del cáncer son inmortales. Bueno, nuestras células de memoria son inmortales. Ya el que le dio COVID ya va a tener memoria inmunológica por siempre. Ay, no, doctor, pero yo conocí a alguien que le dio COVID y luego se volvió a enfermar. Sí,
sea, la memoria inmunológica te puede ayudar a no enfermarte o no, porque si el virus muta un poco, pues puede ya no reconocerlo muy bien. Pero de que te quedas con memoria inmunológica, te quedas con memoria inmunológica. De hecho, es el éxito de la vacunación. Y la idea, evidentemente, pues es vacunarnos una sola vez, o 2, 3 veces cuando somos bebés, y ya no tenemos que volver a vacunar más adelante. Esa va a ser la idea con la vacuna de COVID, pero hasta el momento quizás se está viendo que hay que dar refuerzos cada cierto tiempo. ¿Por qué una célula decide irse a célula de memoria y otra célula efectora? No se sabe, premio Nobel a quien nos diga por qué, pero lo que sí sabemos son los marcadores que expresan una célula efectora y que no expresan las células de memoria. Por ejemplo, la célula efectora tiene grandes cantidades de C25 y la célula de memoria tiene poco. Sin embargo, una célula de memoria tiene grandes cantidades de CD127 y grandes cantidades de CD44. Entonces, los marcadores los conocemos, las causas no. Viven en un estado latente la célula de memoria en la médula ósea. Ya no lo van a encontrar en los ganglios, ya no está ahí, ya salió la célula de memoria y se va a la médula ósea. Son de respuesta rápida. Una vez que vuelvas a tener contacto con el antígeno, en rápida cantidad van a producir células efectoras, o si son linfocitos B, anticuerpos, ¿ok? No necesitas el anticuerpo que esté circulando todo el tiempo como la gente que le dio COVID quiere, que todo el tiempo esté ahí el anticuerpo circulando. No, las células de memoria no van a producir el anticuerpo circulante todo el tiempo, pero van a estar listas para producirlo cuando sea necesario. Esto lo van a encontrar en el capítulo 9 completo prácticamente de el ABAS, de la página 209 a la 223, y en el Rojas de la 289 a la 316. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario. Creo que